me now. Come with me now. Come with me now. Come with me now. Hola, con el equipo de docentes y líderes de este curso, continuamos con ustedes para explicarles en esta ocasión un tema que a cualquier aficionado o profesional del arte fotográfico debe saber. Para esto debemos tener en cuenta que la práctica es muy importante, pero no podemos dejar a un lado la historia de tan importante tema de estos medios digitales. Para esto, arranquemos con algo de historia en la siguiente infografía que les mostraré. Dentro de la historia de la fotografía existe algo de cronología. En 1727 se descubrió que las sales de plata se oscurecen por la acción de la luz del sol. Da el primer paso para fijar la imagen, pero estas no eran permanentes. En 1835, el daguerrotipo, consistente en láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores de yodo, redujo los tiempos de exposición de 15 o 30 minutos. En 1840, Fox Talbot diseña el calotipo, que es un procedimiento de negativo y positivo con el cual se podía reproducir un número ilimitado de copias partiendo de una única exposición. En 1871 nace el sistema de los negativos de colodión húmedo, que permitían positivar muchas copias en papel a la albumina con gran nitidez y amplia gama de tonos. La fotografía nace como síntesis de dos descubrimientos: sustancias sensibles a la luz y la cámara oscura. En 1931 se inventa el flash electrónico. En 1948 nace la fotografía instantánea. Dentro del arte fotográfico podemos hablar de la evolución. La evolución de la fotografía se convierte en una revolución. La introducción de la tecnología digital ha revolucionado el mundo de la fotografía, cambiando drásticamente la manera de pensar y usar una fotografía. Internet también nos proporciona una cantidad de información sin límites y una difusión a escala mundial de la imagen digital. La cámara digital ya forma parte de un dispositivo que todos llevamos en el bolsillo, llamado el teléfono móvil. En la actualidad, una foto es un acontecimiento que recorre el mundo en tiempo real, gracias a la web 2 y 3.0. La manipulación y edición de la imagen amplían el mundo de la fotografía hacia horizontes incluso no realistas, como programas de retoque digital a ilustración, tales como Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, entre otros. La publicación de las imágenes se ha convertido en un proceso extremadamente rápido, en el caso de redes sociales como Facebook, Twitter y Flickr. Anteriormente les comenté un poco acerca del concepto de encuadre fotográfico y sus principales tipos, y continuando con la tendencia a realizar artículos que sirvan o al menos ayuden a aprender a fotografiar, en esta ocasión quiero compartir con ustedes otros conceptos que se relacionan bastante con el encuadre fotográfico y que refiere a los planos. Generalmente se habla de planos abiertos o cerrados para indicar que estamos modificando de algún modo la distancia focal. El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico, aunque en algunos casos es extrapolable a otras situaciones o sujetos. Veamos, plano general. Se usa para visualizar completamente nuestro modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Plano americano, también conocido como plano 3/4, tiene su origen en las películas de western americanas, que se caracterizaban por sus encuadres por debajo de la cadera hasta la rodilla. Es muy útil cuando se requiere retratar a varias personas. Plano medio. En este se muestra el modelo desde la cabeza hasta la cintura y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Se emplea con regularidad en la fotografía de moda, ya que permite destacar la belleza de las personas. Plano medio corto. Se le puede conseguir con otros nombres como plano pecho o plano busto, aunque en lo personal me parece más profesional llamarlo plano medio corto. Consiste sencillamente en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Primer plano. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que destaca los detalles. Suele usarse encuadres verticales, aunque esto no es una regla estricta. Primerísimo primer plano. Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza, cortando por el medio por encima de la frente hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano. Controlar el enfoque y la profundidad de campo es primordial. Plano detalle. Se emplea para destacar elementos específicos. Con este tipo de plano se pueden lograr encuadres creativos y originales. Requiere de mucha capacidad de observación por parte del fotógrafo. En este tipo de plano, el acercamiento se maximiza para enfatizar ciertos elementos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. No se debe confundir con fotografía macro.
Existen otras clasificaciones que varían ligeramente de acuerdo a los autores, pero básicamente en fotografía de retrato son las mencionadas anteriormente. Para todos nosotros es muy fácil tomar una fotografía, pero cuando nos sumergimos en este hermoso mundo, queremos conocer más y más. Para resumir, plano general, cuerpo completo. Plano americano, hasta la rodilla. Plano medio, hasta la cintura. Plano medio corto, hasta el pecho. Primer plano, hasta los hombros. Primerísimo primer plano, solo el rostro. Plano detalle, un elemento aislado. Podemos terminar con un documento denominado Curso de la Fotografía, en donde a continuación nombraremos los puntos, los aspectos y los tips más importantes para volvernos fotógrafos. En este documento podemos encontrar diferencias entre la fotografía analógica y digital, todos los tipos de películas digitales, la economía, inmediatez, sus tipos de energía, baterías, distancias focales, sensibilidades, posiciones, funciones, tipos de cámara. Podemos encontrar también conceptos básicos de la fotografía digital, en los que encontramos el tamaño de la imagen, los tipos de imagen o de archivo, resolución, formatos de archivo, modos de color, tipos de resolución, tamaños, objetivos, distancia focal, números F, distancia focal fija variable, control de la exposición, el diafragma, combinación de diafragmas, modos de exposición, los tipos inteligentes para hacer fotografías en una cámara profesional, en los que encontramos retratos, deportes, paisajes, escenas nocturnas, otros temas tales como el uso del diafragma, medición puntual, central, partes de una cámara, en donde se encuentra el botón, en donde podemos encontrar el objetivo, cómo activamos el flash, donde encontramos las opciones mediante la pantalla LCD, baterías, ranuras, tomas corrientes. Encontramos diferentes pasos de cómo realizar retratos en grupo, retratos individuales, digitalizar varias tomas. Vemos también unos tips en donde podemos consultar o podemos leer varias cosas que no se conocen acerca de la cámara fotográfica. Dentro de esto también hablaba un poco sobre la resolución y tamaño de la imagen, qué es la captura de mosaico, qué es Foveon X3, toques mágicos que podemos dar. Esto quiere decir la parte de postproducción de una imagen digital, en donde vemos diferentes programas de computación para realizar este tipo de retoques. Restauración de fotografías, también los podemos hacer en programas tales como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW en algunas opciones. También las podemos averiguar online. Hay una que se llama Photoscape, Inkscape.net, donde podemos retocar en tan solo 5 minutos una buena fotografía. El documento es muy amplio, se puede conseguir en nuestro sitio de medios digitales del curso de fotografía en la parte de biblioteca. Vemos también cómo podemos trabajar los cuidados especiales de una fotografía, exposición, a qué hora podemos acercarnos para tomar una buena fotografía, para volvernos paisajistas, si queremos tomar una fotografía, una silueta, el fotómetro, congelado o movimiento, detalles. Hay muchos elementos que podemos ver en este documento. Terminando con estos temas importantes, podemos continuar observando nuestro blog, que es una herramienta funcional para este curso de fotografía, en donde abarca la tercera parte para estudiantes como apoyo y avanzando un poco más hacia nuestro trabajo final, que es el concurso de la revista digital. Muchísimas gracias por su atención. En una próxima ocasión estaremos viendo. Hasta luego.